Mi nombre es Olubatomi Olaidipu, nací en Akure, Nigeria. Durante 15 años trabajé como especialista en límites espirituales dentro de un ataúd de brujería. Fui iniciado a los 17 años y a los 21 me habían entrenado para detectar debilidades en las defensas espirituales de las propiedades cristianas. Esa era mi misión. Mientras otras brujas se centraban en atacar matrimonios, finanzas o salud, mi trabajo consistía en invadir territorios. Analicé hogares y tierras cristianas buscando lagunas en la cobertura espiritual y áreas donde la protección no era completa. Tan pronto como identificó estos puntos vulnerables, instaló altares, objetos rituales y marcas demoníacas, tomando posesión de ese lugar en nombre del reino de las tinieblas. Pero Jesús me liberó y hoy expongo los secretos de este mundo oscuro. En este relato, revelaré las oraciones específicas que algunos cristianos usaron para erigir barreras invisibles en sus propiedades, barreras tan poderosas que cuando intentaron invadirlas, fueron repelidas por una fuerza invisible. No se trata de oraciones genéricas ni de afirmaciones vagas, sino de oraciones territoriales precisas, capaces de crear escudos espirituales insuperables. Quiero enseñarte estas oraciones para que puedas proteger tu hogar, tu tierra, tu familia y todo lo que Dios te ha confiado. Antes de continuar, es fundamental comprender una verdad: tu propiedad no es solo un espacio físico, sino un territorio espiritual. Si no lo reclamas y lo proteges con oraciones dirigidas, el enemigo lo invadirá, establecerá bases allí y lo utilizará como plataforma para atacar a tu familia. Eso es lo que hice durante 15 años. Fue mi formación, mi especialidad. Y ahora les voy a mostrar cómo evitar que esto suceda. Volvamos al comienzo de mi viaje. Crecí en Acorra, en una zona donde mi familia no estaba involucrada en la brujería, pero mi abuela era una sacerdotisa tradicional y tenía vínculos con aquelarres de la zona. Cuando era adolescente era rebelde, enojada con mis padres y cansada de la pobreza. A los 17 años, mi abuela me presentó a una mujer llamada Mama Abik, miembro de alto rango de un aquelarre en Akuri. Ella me dijo: tienes visión espiritual, ves lo que otros no ven. Si me dejas entrenarte, nunca más volverás a sentirte impotente. Estaba desesperada, enojada y carente de discernimiento. Acepté. Esa misma noche, Mamá Abik me llevó a un santuario del bosque, donde fui iniciado dentro de un ataúd. Me dieron un nombre espiritual, marcaron mi hombro izquierdo y me dijeron que desde ese momento pertenecía al reino de las tinieblas. Durante los primeros 2 años, fui solo un aprendiz, llevando mensajes entre brujas, preparando materiales rituales y aprendiendo los conceptos básicos de cómo funcionaba el aquelarre. Pero a los 19 años, Mamá Abik me llamó y me dijo: ha llegado el momento de conocer tu verdadera misión. Ella me llevó a un hogar cristiano en Akura. Era una propiedad hermosa, con muros altos, una puerta y un pequeño jardín al frente. La familia que vivía allí eran cristianos nacidos de nuevo, asistían a la iglesia los domingos, oraban antes de las comidas y parecían buenas personas. Mamá Abik señaló la casa y preguntó: mira este lugar. ¿Qué ves? Al principio no noté nada fuera de lo normal. Pero cuando enfoqué mi visión espiritual, comencé a notar algo aterrador. Había lagunas en la cobertura espiritual de esa propiedad, puntos débiles en los rincones del terreno, lagunas cerca de la puerta y en la parte trasera. Y, flotando sobre estos puntos, vi entidades malignas esperando permiso para entrar. Mamá Abik sonrió y dijo: bien, ya ves. Esta será tu misión, aprender a identificar los frágiles límites espirituales de las propiedades cristianas, y luego invadirlos, marcarlos y reclamarlos para nuestro reino. Durante los siguientes 13 años, esta se convirtió en mi especialidad. Me capacitaron para estudiar los hogares cristianos y detectar 3 tipos de lagunas espirituales. El primero fueron los rincones desprotegidos. La mayoría de los cristianos oran por la puerta de entrada y los dormitorios, pero rara vez cubren los rincones de la propiedad. En el mundo espiritual, los rincones son portales de acceso. Si no están consagrados, podemos instalar pequeños altares allí, lo que nos da derechos legales sobre toda el área. La segunda brecha fue la falta de demarcación espiritual. Muchos cristianos creen que debido a que son dueños de la tierra, ésta automáticamente pertenece a Dios.
Pero la posesión física no garantiza la posesión espiritual. Si no delimita su propiedad con oraciones y declara que pertenece al reino de Dios, espiritualmente ese espacio es territorio neutral y cualquiera puede reclamarlo primero. Eso es lo que hicimos. Visitamos propiedades cristianas que nunca habían sido marcadas espiritualmente y colocamos símbolos demoníacos en las 4 esquinas. Una vez instalado, teníamos jurisdicción sobre ese lugar. La tercera brecha fue el fundamento no consagrado. Cuando los cristianos construyen una casa, se preocupan por el diseño, los costos y la estructura, pero pocos oran por los cimientos antes de construir los muros. Sin embargo, la base es crucial en el plano espiritual, ya que determina lo que se puede construir sobre ella. Si no está bendecido y dedicado a Dios, el enemigo puede insertar maldiciones directamente en la base del edificio. Y estas maldiciones afectarán a todos los que vivan allí durante generaciones. Me especializo en localizar y explotar estas fallas, volviéndome extremadamente eficiente al hacerlo. Daré un ejemplo concreto de cómo actué. Había un cristiano llamado Señor Adayami, un funcionario en Acurri. Acababa de ser ascendido y, con el aumento salarial, cumplió un sueño, comprar un terreno y construir su propia casa para su familia. El lote estaba en las afueras del pueblo, en una zona tranquila, cerca de una carretera principal. Contrató constructores y comenzaron las obras. Se pusieron los cimientos en agosto, se levantaron las paredes en septiembre, el techo estuvo listo en octubre y en noviembre la casa estuvo terminada. El señor Adayami se mudó con su esposa e hijos, lleno de esperanza. Pensaron que, por fin, las cosas mejorarían. Pero cometieron un error crucial, nunca oró por los cimientos antes de construir los muros, nunca consagró los límites de la propiedad ni declaró que pertenecía a Dios. Oró por los rincones de su propiedad. Nunca invocaron la protección espiritual de Dios a sus puertas. Simplemente asumieron que debido a que eran cristianos y pagaban sus diezmos, el Señor automáticamente protegería su hogar. Esa suposición estaba equivocada. Alguien celoso del ascenso de Adayemi contrató a un experto en demarcaciones espirituales, un especialista en vínculos, para sabotear su vida. El objetivo era claro, hacerle perder su trabajo, su casa y ser humillado. La paga era generosa y la tarea me la asignó Mama Abikai, una de las líderes más poderosas de nuestro aquelarre. Ella me dijo, cada palabra que digo ahora es una orden. Si logras invadir esta propiedad y destruir a esta familia, serás ascendido a experto superior en demarcación espiritual. No me decepciones. Acepté la misión y comencé el trabajo. Durante 3 días observé la propiedad desde lejos, estudiando las costumbres de la familia. Anoté las horas en que se despertaban, salían al trabajo y a la escuela, regresaban y se iban a dormir. También analicé la cobertura espiritual del lugar. Lo que vi hizo que mi tarea fuera absurdamente simple, allí no había protección espiritual. Los rincones de la propiedad no estaban vigilados, las fronteras estaban desbloqueadas, los cimientos no habían sido bendecidos y las puertas no tenían guardianes espirituales. Era como si la casa pidiera ser invadida. La 4ª noche llegué a la propiedad a la 1 de la madrugada. Todos dormían profundamente. Caminé hasta la puerta y, sin ninguna resistencia, la abrí y entré. No había ninguna barrera espiritual, ningún ángel bloqueando mi camino. Avancé sin obstáculos. Empecé por las esquinas. En cada una de las 4 esquinas de la propiedad, deposité un marcador demoníaco, no objetos físicos, sino sellos espirituales insertados mediante encantamientos y rituales. Una vez colocados los hitos, adquirí autoridad legal sobre la tierra. A partir de ese momento, en el mundo espiritual, la propiedad dejó de pertenecer al señor Adayemi y pasó a ser dominio del reino de las tinieblas. Luego, me dirigí a los cimientos de la casa. Traje conmigo un polvo preparado por Mama Abikai, una mezcla de huesos molidos de un cementerio, cenizas de un fuego de sacrificio y otros ingredientes que no mencionaré. Esparcí el polvo a lo largo de la base del edificio mientras pronunciaba maldiciones sobre la familia. Lancé una maldición sobre el empleo del señor Adayemi, declarando que sería degradado, se ganaría enemigos en el trabajo, perdería el favor de sus superiores y, en última instancia, sería despedido. Puse una maldición sobre la salud de su esposa,
decretando que desarrollaría una enfermedad crónica sin diagnóstico ni cura. Maldije la educación de los niños, diciendo que fracasarían en la escuela, se volverían rebeldes e irrespetuosos. Y finalmente, puse una maldición sobre la paz del hogar, decretando que habría constantes peleas, desacuerdos, amarguras y división entre ellos. Después de maldecir los cimientos, me dirigí al fondo del suelo, donde había un pequeño árbol. Debajo de él realicé un ritual y establecí un altar permanente. Este altar funcionaría como un puesto de escucha, todas las oraciones dichas dentro de la casa serían interceptadas por los espíritus demoníacos estacionados allí, quienes trabajarían para bloquearlas e impedir que llegaran a los cielos. Por último, regresé a la puerta y preparé una trampa espiritual. A partir de ese momento, cualquiera que ingresara a la propiedad traería consigo las enfermedades o ataques demoníacos que siguieron. La puerta, que se suponía sería una barrera contra el mal, ahora lo invitó a pasar. Mi trabajo estaba hecho. Salí de la propiedad y regresé para informar a Mama Abikai. Ella quedó complacida y, esa misma semana, me ascendió a especialista senior en demarcaciones espirituales. Así que esperaremos a ver los resultados. En menos de un mes, todo lo que había decretado empezó a manifestarse. Adeyemi cometió un error en el trabajo que enfureció a su jefe, un superior que siempre lo había apoyado. De repente, este jefe empezó a buscarlo para despedirlo. El señor Adeyemi intentó disculparse, intentó corregir el error, pero nada funcionó. Su jefe estaba decidido a deshacerse de él. En casa, la esposa del señor Adeyemi empezó a mostrar síntomas extraños. Dolores de cabeza incesantes, debilidad constante. Fue a hospitales, se hizo pruebas, tomó medicamentos, pero nada ayudó. Su salud no hizo más que empeorar. Los niños también empezaron a tener problemas. El mayor, siempre un estudiante ejemplar, empezó a reprobar los exámenes. El que estaba en el medio se volvió rebelde y desobediente. La menor se despertaba todas las noches gritando y diciendo que veía una figura oscura en un rincón de la habitación. El ambiente en la casa se volvió insoportable. La pareja, antes tan unida, empezó a pelear constantemente. Discutían por dinero, por sus hijos, por cualquier motivo. Por mucho que intentaran reconciliarse, la amargura solo crecía. El señor Adeyemi se acercó a su pastor en busca de ayuda. El pastor fue a la casa y oró, pero las oraciones no surtieron efecto. ¿Por qué? Porque solo hizo oraciones genéricas, pidió la protección y las bendiciones de Dios, pero no identificó los problemas espirituales específicos de esa propiedad. No rompió las señales en las esquinas, no destruyó el altar en el fondo de la tierra, no purificó el fundamento maldito, y no quitó la trampa en la puerta. Así, la maldición permaneció intacta. 6 meses después, Adeyemi fue despedido. La salud de su esposa se deterioró tanto que ya no podía trabajar. Sin ingresos, no pudieron pagar sus cuentas y se vieron obligados a vender su casa, volviendo a vivir en un departamento alquilado. Lo perdieron todo. El señor Adeyemi nunca entendió lo que había sucedido. Pensó que era simplemente mala suerte, que Dios lo había abandonado o que estaba siendo castigado por algún pecado. Pero no fue así en absoluto. Su propiedad había sido invadida, maldecida y tomada por el reino de las tinieblas. Y como no supo cómo protegerlo, porque no conocía las oraciones territoriales específicas, lo perdió todo. Esta es una historia real. Y no fue un caso aislado. Durante mis 15 años en el aquelarre, he hecho esto con docenas de familias cristianas. Y no fui el único. Había cientos de expertos en demarcación espiritual como yo, operando en ciudades de Nigeria y del mundo, asaltando propiedades cristianas, levantando altares y maldiciendo familias. Pero había algunas propiedades cristianas que nunca podría tocar. Eran aquellos cuyos dueños había comprado un terreno para construir el templo. La ubicación era estratégica, estaba en una zona de mucho tráfico, cerca de un mercado concurrido. Pero lo que no sabía era que esa tierra ya había sido objeto de demarcaciones espirituales años antes. Un grupo de brujos locales había enterrado objetos rituales en los 4 rincones de la propiedad, estableciendo una especie de contrato espiritual sobre la tierra.
Cuando el pastor Oyegole comenzó la construcción, empezaron a suceder cosas extrañas. Los trabajadores informaron de pesadillas constantes, algunos se enfermaron sin explicación y las máquinas se averiaron con una frecuencia inusual. Un día, uno de los albañiles encontró un paquete enterrado cerca del lugar donde estaría el altar de la iglesia. En su interior había huesos de animales, plumas de aves nocturnas y un frasco con un líquido oscuro. Llevó el hallazgo al pastor, quien inmediatamente reconoció la naturaleza demoníaca del mismo. Esa misma noche, el pastor Oyegole convocó a los líderes de la iglesia a una reunión de oración. No era un experto en guerra espiritual, pero conocía el poder de la palabra y la autoridad en Cristo. Comenzaron a caminar alrededor del perímetro del terreno, orando en voz alta. A cada paso, el pastor declaraba, en el nombre de Jesús, rompo toda maldición sobre esta tierra. Toda autoridad demoníaca queda anulada aquí. Esta tierra pertenece al Señor y ningún espíritu de oscuridad tendrá derecho a reclamarla. Al día siguiente sucedió algo extraordinario. Uno de los brujos que había participado en la demarcación original apareció en la iglesia, visiblemente perturbado. Confesó que la noche anterior, mientras dormía, tuvo una visión, un ejército de ángeles con espadas de fuego rodeando los terrenos de la iglesia. Se despertó presa del pánico, sintiendo un dolor físico insoportable, como si le estuvieran arrancando algo. Cuando intentó levantarse, se dio cuenta de que ya no podía caminar. Sus extremidades quedaron paralizadas. Lo llevaron de urgencia a un hospital, pero los médicos no encontraron ninguna causa física para la parálisis. Fue entonces cuando comprendió, la oración del pastor había roto el dominio espiritual que él y sus compañeros habían establecido sobre esa tierra. Pidió perdón y, al mismo tiempo, recuperó sus movimientos. Posteriormente, ese hombre se convirtió y llegó a ser uno de los miembros más activos de la iglesia. Esta historia ilustra un principio fundamental: cuando marcas los límites espirituales de tu propiedad, no estás simplemente orando, estás estableciendo jurisdicción celestial. Y esta jurisdicción tiene peso en el mundo espiritual. Los demonios no pueden operar donde la autoridad de Cristo ha sido declarada y establecida. Pero hay un detalle importante: la oración de demarcación no es un ritual mágico. No funciona simplemente repitiendo palabras. Funciona porque estás ejerciendo la autoridad que Cristo te dio como hijo de Dios. Cuando declaras que tu propiedad pertenece al Señor, estás activando la protección divina sobre ese espacio. Y cuando sellas las esquinas y caminas por los límites, le estás diciendo al enemigo: aquí, mi palabra tiene poder. Aquí, la sangre de Jesús reina. Por lo tanto, no basta con orar una sola vez. Es necesario mantener vigilancia espiritual. Así como un jardín necesita ser regado constantemente para evitar que se seque, es necesario renovar la protección espiritual de su propiedad. Esto no significa que debas vivir en paranoia, sino que debes cultivar una vida de oración y dependencia de Dios. Ora regularmente sobre los rincones de tu casa. Camine de vez en cuando por el perímetro de su propiedad, declarando la soberanía de Cristo. Y, sobre todo, vive una vida que honre a Dios, porque la mayor protección proviene no solo de las oraciones que dices, sino de la vida que vives. Ahora déjame enseñarte la tercera oración, la oración de liberación. Esta oración es para aquellos que ya han identificado que su propiedad ha sido invadida espiritualmente. Tal vez encontraste objetos extraños enterrados en el jardín, o tal vez notaste patrones de opresión en tu familia, enfermedades recurrentes, conflictos inexplicables, sueños perturbadores. Si es así, esta oración es para ti. Primero, es necesario identificar los puntos de intrusión. Esto se puede hacer mediante el ayuno y la oración, pidiéndole a Dios que revele todo lo oculto. A veces, el Espíritu Santo te recuerda lugares específicos de tu propiedad donde se enterró algo o donde se llevaron a cabo rituales en el pasado. Otras veces, puedes sentir una presencia espiritual más fuerte en determinadas habitaciones o rincones de la casa. Una vez que hayas identificado el punto, dirígete allí con autoridad. No con miedo, sino con la certeza de que Cristo ya venció. Tome un poco de aceite de oliva, o agua, si lo prefiere, y unja el área, declarando: en el nombre de Jesús, rompo toda maldición, todo pacto,
todo altar y toda autoridad demoníaca establecida en este lugar. Declaro que esta tierra pertenece al Señor, y ningún espíritu oscuro tiene derecho legal aquí. Ordeno que toda obra malvada se deshaga ahora y que la paz de Dios reine en este lugar. Amén. Luego, reza la oración de liberación en voz alta, con fe. Aquí tienes una plantilla que puedes utilizar. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo. Declaro que esta propiedad fue comprada con la sangre del Cordero, y que ningún poder de las tinieblas puede prevalecer aquí. Rompo cada maldición, cada hechizo, cada palabra maldita y cada obra de brujería dirigida a este lugar. Ordeno que todo espíritu inmundo sea expulsado ahora, en el nombre de Jesús. Cancelo toda autoridad demoníaca que se ha establecido aquí, y declaro que a partir de este momento, este lugar está consagrado al Señor. No arma formada contra esta propiedad prosperará, porque el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Declaro que la luz de Cristo brilla en este lugar, y que las tinieblas no pueden resistirla. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración no es solo una declaración, es un mandato. Cuando hablas con autoridad en el nombre de Jesús, los demonios están obligados a obedecer. Pero recuerda, la liberación no es un hecho aislado, sino un proceso. Después de orar, es importante mantener la casa espiritualmente limpia. Esto significa evitar cualquier cosa que pueda abrir puertas al enemigo, canciones con letras ocultas, objetos de superstición, películas o libros que glorifiquen el mal. También significa llenar el hogar con la presencia de Dios, a través de la adoración, la lectura de la Biblia y el compañerismo con otros creyentes. Si siente que la opresión persiste, no dude en buscar ayuda de líderes espirituales maduros. A veces la batalla requiere un ejército, y Dios levanta personas con dones específicos para ayudar a lograrla. Pero nunca lo olvides, el arma más grande que tienes es el nombre de Jesús. Y ese nombre es suficiente para romper cualquier cadena. Que afrontaba una terrible crisis. El marido, un hombre de fe, había construido una casa para su familia, pero desde que se mudaron, todo pareció ir mal. Su esposa sufría depresión, sus hijos tenían pesadillas constantes y la economía familiar estaba en ruinas. Oraron, ayunaron, pero nada cambió. Fue entonces cuando el aquelarre recibió la misión de investigar. Cuando llegamos al lugar, nos dimos cuenta de que algo andaba profundamente mal. No se trataba simplemente de una simple opresión espiritual, había algo enterrado bajo los cimientos de la casa. Cavamos discretamente en un lugar concreto, cerca de la entrada principal, y encontramos un paquete envuelto en tela negra, atado con cuerdas rojas y lleno de objetos macabros, huesos de animales, pelos, uñas y un trozo de papel con los nombres de las familias escritos con sangre seca. Era un hechizo fundamental, diseñado para contaminar todo lo que se construyera sobre él. El líder del aquelarre explicó, cuando maldices los cimientos, maldices todo lo que está encima de ellos. La casa puede verse bonita por fuera, pero por dentro es un pozo de destrucción. Y eso es exactamente lo que pasó. La familia vivía en un ambiente donde incluso las oraciones parecían rebotar en las paredes, como si algo les impidiera llegar al cielo. Pero entonces algo cambió. Un día, el marido decidió orar por los cimientos de la casa. No sabía exactamente qué hacer, pero siguió lo que el Espíritu Santo le reveló. Caminó por cada habitación, pisoteando el piso con autoridad y declaró, en el nombre de Jesús, rompo toda maldición enterrada en este fundamento. Limpio este lugar con la sangre de Jesús y declaro que solo la bendición de Dios puede habitar aquí. Repitió esto durante días, hasta que de repente el ambiente cambió. La esposa empezó a dormir mejor. Los niños dejaron de tener pesadillas. Y, poco a poco, las finanzas empezaron a estabilizarse. Cuando el aquelarre se enteró de lo que había sucedido, nos pusimos furiosos. ¿Cómo se enteró?, preguntamos. Pero la respuesta era simple, no necesitaba conocer los detalles, solo necesitaba ejercer su autoridad en Cristo. La oración por la fundación no es solo una declaración, es un acto de guerra espiritual. Cuando oras sobre los cimientos de tu casa, estás cortando la raíz de toda maldición, destruyendo altares ocultos y sellando ese lugar a Dios. Y es por eso que esta oración es tan esencial.
Muchas veces, las personas luchan con problemas en sus hogares sin darse cuenta de que la raíz del problema está en los cimientos. Podría ser algo que se hizo antes de que usted se mudara, algo que dejó un dueño anterior o incluso una maldición colocada por alguien que no quería verlo prosperar. Pero cuando oras sobre los cimientos, le estás diciendo al enemigo, este lugar pertenece a Dios y ya no tienes acceso aquí. Ahora, imagina el poder de combinar las tres oraciones que hemos enseñado hasta ahora, la oración de los cánticos, la oración de los límites y la oración de fundamento. Cuando oras sobre las esquinas, estás colocando centinelas espirituales. Cuando oras por los límites, estás creando una barrera protectora. Y cuando oras sobre los cimientos, estás purificando los cimientos de todo lo que ha sido construido. Juntas, estas oraciones forman un escudo espiritual tan fuerte que ningún demonio se atreverá a acercarse a él. Pero no basta con orar una sola vez. La batalla espiritual continúa y el enemigo no se rinde fácilmente. Por eso el protocolo de 21 días es tan eficaz, porque no permite que el enemigo se reorganice. Cuando oras diariamente, estás construyendo un muro espiritual que se fortalece cada día. Y cuanto más oras, más autoridad ejerces sobre ese territorio. Acordaos, no estáis luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y la única manera de vencerlos es usar las armas que Dios nos dio. La oración no es solo una petición, es una declaración de guerra. Cuando caminas por los rincones de tu casa, cuando caminas por los bordes de tu propiedad, cuando oras sobre los cimientos, estás diciendo al infierno, este lugar es mío y lo reclamo para Dios. Entonces, si aún no lo has hecho, comienza hoy. Toma tu Biblia, camina por tu casa y declara la victoria de Cristo sobre cada centímetro de tu hogar. Y si ya has empezado, no pares. La coherencia es clave. Porque en el ámbito espiritual la autoridad no se da, sino que se toma. Y Dios ya te ha dado todo el poder que necesitas para tomar posesión de lo que es tuyo. De Dios es rechazado y expulsado en este momento. En el nombre de Jesús, decreto que esta puerta sea una barrera espiritual contra toda obra de las tinieblas. Ahora camine por toda la propiedad, tocando todas las entradas posibles, puertas laterales, puertas de servicio, ventanas que dan al patio trasero. Repita la misma afirmación en cada punto. Porque el enemigo no entra simplemente por la puerta principal. Busca lagunas, puntos débiles, lugares que olvidaste cubrir. Pero cuando oras sobre cada entrada, le estás diciendo al reino espiritual, nada entra aquí sin mi permiso. Y no te olvides de las entradas invisibles. Hay puertas que no son físicas, pero que existen en el mundo espiritual. La puerta de la palabra, lo que dices dentro de tu casa. La puerta del pensamiento, lo que permites que entre en tu mente. La puerta del corazón, lo que recibes en tu espíritu. Todas estas son entradas que deben guardarse. Por lo tanto, después de orar por las puertas físicas, oren también por las puertas espirituales. Declaro, en el nombre de Jesús, cierro toda puerta que el enemigo pueda utilizar para entrar en mi vida y la de mi familia. Cancelo toda palabra negativa, todo pensamiento impuro y toda influencia maligna que intente infiltrarse aquí. Pero la oración de las puertas no termina cuando terminas de declarar. Ella continúa con la vigilancia. Porque el enemigo no se rinde fácilmente. Intentará volver, intentará encontrar otra oportunidad. Por lo tanto, es necesario mantener viva esta oración. Cada vez que pases por una puerta de tu casa, recuerda declarar nuevamente, esta puerta está bajo la autoridad de Jesús. Nada entra por aquí que no sea del Señor. Y si sientes una presencia extraña, una atmósfera pesada o notas algo fuera de lugar, no lo ignores. Detente, ora y declara la victoria de Cristo sobre ese lugar. Hay una historia que ilustra el poder de esta oración. Conocí a una pareja en Lagos que estaba pasando por un momento difícil. Tenían una casa hermosa, pero algo andaba mal. El marido empezó a tener pesadillas constantes, la esposa sentía una presencia opresiva en la habitación y los niños se quejaban de miedo por las noches. Lo intentaron todo, oraciones, ayuno, incluso ungir la casa con aceite, pero nada pareció funcionar. Hasta que un día, un hermano de la iglesia les enseñó la oración a las puertas.
Siguieron las instrucciones al pie de la letra. El marido se paró en cada entrada de la casa, declaró la autoridad de Cristo y ordenó que todo espíritu maligno fuera expulsado. Y entonces sucedió algo increíble. Esa misma noche, el marido tuvo un sueño. Vio a un hombre vestido de negro tratando de entrar por la ventana del dormitorio, pero un ángel lo detuvo. El ángel dijo: «Esta casa está protegida. No se te permite entrar aquí». Cuando su marido se despertó, supo que algo había cambiado. Y de hecho, a partir de ese día, el ambiente en la casa se transformó. La paz volvió, las pesadillas cesaron y la familia experimentó una nueva dimensión de la presencia de Dios. Esto es lo que sucede cuando oras ante las puertas de tu casa. No solo estás pronunciando palabras, estás estableciendo un sistema de defensa espiritual. Le estás diciendo al enemigo: este no es tu territorio. Esta casa pertenece a Dios y yo soy su guardián. Y cuando haces esto con fe, Dios mismo envía a sus ángeles para proteger las puertas de tu propiedad. Pero recuerda, esta oración no es un ritual mágico. No es una fórmula que funcione automáticamente. Es un acto de fe, una declaración de tu autoridad en Cristo. Por eso, antes de orar, asegúrate de que tu corazón esté alineado con Dios. Confiesa tus pecados, perdona a quienes te ofendieron y pide al Espíritu Santo que purifique tu vida. Porque la autoridad espiritual no obra en un corazón impuro. Solo tiene poder cuando proviene de un lugar de santidad y obediencia. Ahora quiero que hagas algo práctico. Hoy, dirígete a la entrada principal de tu casa. Coloque su mano sobre ella y declare en voz alta: en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre esta puerta. Decreto que nada malo entrará aquí sin mi permiso. Este lugar está consagrado al Señor, y yo soy su guardián. Luego, recorre toda la propiedad y haz lo mismo en cada entrada. Y no olvides orar también por las puertas espirituales, las palabras, pensamientos e influencias que intentan entrar en tu vida. Y si ya has hecho esto antes, no pares. La oración de las puertas no es un evento único, es una práctica continua. El enemigo siempre está buscando una oportunidad, por lo que debes estar siempre alerta. Cada vez que sientas que algo no está bien, vuelve a orar. Cada vez que cruces una puerta, declara la autoridad de Cristo. Porque la protección espiritual no es un escudo que te pones una vez y te olvidas. Es una armadura que usas a diario, un centinela que mantienes activo en todo momento. Ahora, escribe en los comentarios: las puertas de mi casa están bajo la autoridad de Jesús. Cuando declaras esto públicamente, estás fortaleciendo tu fe e invitando al poder de Dios a actuar en tu vida. No subestimes el poder de tus palabras. Tienen el poder de crear la realidad en el mundo espiritual. Escribe ahora: las puertas de mi casa están bajo la autoridad de Jesús. Y vea lo que Dios hará en base a esta declaración. Ruidos en el patio trasero. Pasos arrastrados, susurros que parecían venir de las paredes y hasta risas malignas cuando la casa quedó en silencio. Sintió una presencia opresiva, como si algo estuviera succionando la vida de esa familia. Un día, un vecino le habló de las oraciones de protección territorial. Al principio ella lo dudó. Después de todo, ya había probado muchas cosas: ayuno, unción, cadenas de oración, y nada parecía durar. Pero, desesperada, decidió seguir las instrucciones. El primer día recorrió los rincones de la casa, declarando que cada uno era de Dios. En el segundo, trazó los límites de la tierra, bendiciendo cada centímetro de tierra. En el tercero oró sobre los cimientos, pidiendo que fueran fortalecidos contra cualquier ataque. Y al cuarto día, puso sus manos en la puerta principal y proclamó: las puertas de mi casa están bajo la autoridad de Jesús. Todo lo que es bendecido por Dios es aceptado aquí, y todo lo que viene del enemigo es rechazado y destruido ahora, en el nombre de Jesús. En los primeros días nada cambió. Al contrario, los ataques parecieron aumentar. Su hijo menor tenía fiebre alta, ella se perdió una gran venta en el mercado y, por la noche, los ruidos se hicieron aún más fuertes. Incluso pensó en darse por vencida. Pero recordó las palabras que había oído: el enemigo no se rinde fácilmente. Cuando empiezas a orar así, lucha con todo lo que tiene,
porque sabe que está perdiendo el control. Entonces ella persistió. Al séptimo día sucedió algo diferente. Mientras oraba sobre las puertas, sintió una fuerte presencia a su lado, como si alguien invisible estuviera parado a su lado. No era miedo, era un sentimiento de protección. Esa noche, por primera vez en meses, sus hijos durmieron tranquilamente. Sin ruidos, sin pesadillas, sin llantos inexplicables. Al 10.º día notó que las enfermedades comenzaban a ceder. Los ataques de malaria se hicieron más frecuentes y el dinero que antes se utilizaba para medicinas ahora sobraba para comprar alimentos. Al 15.º día se despertó con una alegría inexplicable. Era como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Pero el verdadero milagro ocurrió el día 21. Cuando terminó su oración, miró hacia el patio y vio algo que nunca antes había visto, una luz suave, casi imperceptible, que envolvía toda la propiedad. No era algo físico, pero sabía que estaba ahí. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuchó una voz suave, como un susurro, ahora es seguro. Ella cayó de rodillas y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de agradecimiento. Porque, por primera vez en años, sintió que su hogar era verdaderamente un lugar de paz. Hoy, años después, la hermana Fumilayo todavía recorre cada mañana los rincones de la casa. Ella todavía bendice los límites de la tierra, todavía ora sobre los cimientos y todavía declara autoridad sobre las puertas. No porque tengas miedo de que algo regrese, sino porque has aprendido que la protección espiritual no es un evento único, es un estilo de vida. Y los resultados hablan por sí solos, sus hijos crecieron sanos, su negocio prosperó y su hogar se convirtió en un refugio para otras personas que necesitaban oración. Su historia no es única. Cientos de personas han experimentado la misma transformación cuando decidieron tomar posesión de lo que por derecho les pertenece. Dios no solo nos dio la salvación, nos dio autoridad. Autoridad para declarar, bendecir, proteger y expulsar todo lo que no pertenece a su reino. Pero esta autoridad solo funciona cuando la ejercemos. Cuando nos ponemos de pie, hablamos con fe y actuamos como si realmente creyéramos en el poder de la palabra de Dios. Así que hoy es tu día. No esperes hasta que llegue la tormenta para empezar a construir el muro. No esperes hasta que el enemigo ya esté dentro para cerrar las puertas. Empiece ahora. Toma las oraciones que aprendiste, la oración de los cánticos, la oración de los límites, la oración de los cimientos y la oración de las puertas, y aplícalas a tu territorio. Haga esto durante 21 días, sin saltarse ni un solo día, incluso si al principio nada parece cambiar. Porque la victoria no está en lo que ves, sino en lo que Dios está haciendo en lo invisible. Y cuando surjan dudas, y surgirán, recuerde, el enemigo solo ataca con fuerza cuando sabe que está a punto de perder. Así que no retrocedas. No te rindas. Sigue declarando, sigue caminando, sigue bendiciendo. Porque al final de estos 21 días, no solo tendrás un hogar protegido, tendrás una vida transformada. Y lo que comenzó como una simple oración se convertirá en un legado de fe para las generaciones venideras. Ese sentimiento de opresión que parecía aferrarse a las paredes de la casa, los ruidos inexplicables que aparecían en el silencio de la noche, las sombras que se movían en los rincones cuando nadie más miraba, todo esto no era producto de la imaginación. Era una invasión espiritual, una operación maligna que se había instalado allí, como un ejército enemigo ocupando un territorio que no le pertenecía. ¿Y lo más aterrador? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que nuestro hogar, nuestra tierra, nuestro espacio más íntimo está siendo atacado. Eso es lo que le pasó a la hermana Funmilayo. Durante años vivió con un peso invisible sobre sus hombros, una atmósfera cargada que sofocaba la paz de su familia. Sus hijos se enfermaban a menudo, sus finanzas siempre parecían estar al límite y ese malestar constante la seguía como una sombra. Hasta que, en un encuentro aparentemente casual en el mercado, Dios puso en su camino a una mujer que ya había pasado por lo mismo. Una mujer que, por la fe, había sido liberada de las ataduras espirituales y ahora veía claramente lo que muchos no podían ver, la malvada operación que había tenido lugar en su propiedad. ¿Alguna vez has orado por tu casa?, preguntó la mujer. ¿Has cerrado los rincones?
¿Has marcado los límites? ¿Has bendecido los cimientos? ¿Has tomado posesión de las puertas y portones? Funmilayo vaciló. Rezo por mi familia todos los días, pero nunca he orado por la propiedad en sí. La respuesta llegó como un diagnóstico: este es tu problema. Tu hogar ha sido invadido. Hay altares espirituales establecidos en tu tierra, y los demonios están usando tu espacio como base para atacarte a ti y a tus hijos. Pero puedes romper ese poder. Hay 4 oraciones territoriales que lo cambian todo. Y así fue como, por primera vez, Funmilayo entendió que la fe no se limita a pedir protección, sino que exige acción. Exige que nos apropiemos de lo que es nuestro, no solo en lo natural, sino en lo espiritual. Que podamos declarar, con autoridad, que ese lugar pertenece al Señor. Que caminemos por las esquinas, por las fronteras, por los cimientos y por las puertas, como un general que inspecciona su territorio antes de la batalla. Aprendió la oración de los cantares, aquella que sella los 4 puntos cardinales del inmueble, impidiendo que fuerzas extrañas se instalen allí. Aprendió la oración de las fronteras, que delimita el espacio como territorio consagrado a Dios, donde el enemigo no tiene derecho a pisar. Aprendió la oración de fundación, que bendice los cimientos de la casa, purificando cada ladrillo, cada viga, cada piedra que sostiene ese hogar. Y finalmente, aprendió la oración de las puertas, que transforma las entradas y salidas en puntos de protección, donde los ángeles se colocan como centinelas y los demonios no pueden cruzar. Durante 21 días, Funmilayo no solo oró, caminó. Caminó por los 4 rincones de su tierra, declarando la soberanía de Dios sobre cada metro cuadrado. Cruzó las fronteras, trazando una línea espiritual que el enemigo no podía cruzar. Caminó por cada habitación, bendiciendo los cimientos y expulsando toda obra mala. Y estando ante sus puertas, proclamó que aquel lugar estaba bajo el amparo del Altísimo. Los resultados no tardaron en aparecer. Al 7º día, los ruidos extraños cesaron. En el día 14, se restableció la salud de sus hijos. Y el 21º día, sucedió algo extraordinario: recibió una inesperada bendición financiera de un pariente con el que no había hablado en años. Pero el mayor milagro no fue el dinero, fue la paz. La opresión que una vez asfixió su hogar se disipó como la niebla al sol. Lo que era un lugar de lucha se convirtió en un remanso de bendiciones. Sus hijos prosperaron, su negocio floreció y hoy su hogar es un testimonio vivo del poder de la oración territorial. Y esa misma victoria puede ser tuya. Pero no espere que el enemigo le entregue el territorio sin luchar. No se irá solo porque se lo pediste amablemente. Es necesario actuar. Es necesario caminar, declarar, apropiarse. No solo estás orando por tu hogar, estás reclamando lo que ya es tuyo por derecho divino. Porque como hijo de Dios, no eres inquilino de tu propia propiedad. Eres el portero, el guardián, el sacerdote de ese lugar. Y el Señor le dio autoridad para cerrar puertas, romper maldiciones y establecer una cobertura espiritual que ni la brujería, ni los demonios, ni ninguna fuerza del infierno puedan penetrar. Así que hoy decide: ¿seguirás viviendo como víctima o te levantarás como guerrero? ¿Dejarás tu hogar expuesto o lo cubrirás con la sangre de Jesús y la autoridad de su nombre? La elección es tuya. Pero debes saber una cosa: Dios ya te ha dado las armas. Ahora es el momento de utilizarlos. Y si esta enseñanza tocó tu corazón, si reconociste que tu hogar necesita esta protección, entonces haz algo al respecto. Primero, comparte este mensaje. Piense en alguien que esté pasando por luchas espirituales en su hogar, un amigo, un familiar, un compañero de iglesia. Envíales este video. Podrías estar salvando un matrimonio, protegiendo una generación, rompiendo una maldición familiar. No guardes esta verdad para ti mismo. Segundo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más que aprender sobre cómo operan las fuerzas oscuras y, lo más importante, cómo derrotarlas. Revelaré secretos que te capacitarán para caminar en victoria total, no solo en tu hogar, sino en cada área de tu vida. No te puedes perder estas revelaciones. Recuerda, no eres una víctima. Eres un hijo de Dios.
Eres sacerdote en tu casa. Eres el guardián de tu propiedad. Y tiene autoridad para cerrar puertas, romper cadenas y establecer un escudo espiritual que el enemigo no puede romper. Así que levántate ahora. Toma tu Biblia, recorre los rincones de tu casa, declara la palabra, bendice los cimientos, consagra las puertas. Y ver a Dios actuar. Porque cuando te mueves con fe, el cielo se mueve contigo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, no dejéis de orar, no dejéis de declarar, no dejéis de ganar. Dios lo bendiga.